Frente a nosotros hay un hotel de lujo con cientos de habitaciones, piscinas vacías, ascensores que ya no funcionan, restaurantes donde nadie ha comido en años. Y lo más extraño es que nunca estuvo realmente lleno. Miles de millones fueron invertidos aquí. Promesas de riqueza, empleos, turismo internacional. Hoy, solo quedan paredes agrietadas y el sonido del viento atravesando los pasillos. ¿Cómo puede desaparecer un sueño tan grande? ¿Quién se equivoca cuando se construye una ciudad entera para turistas que nunca llegan? Bienvenidos a Tras el Rastro. Aquí no solo viajamos, desenterramos la verdad. Hoy seguimos la pista de 7 megaproyectos turísticos abandonados que prometieron cambiar regiones enteras y terminaron convertidos en monumentos al fracaso. Número 1. El Palacio de los Fantasmas. Pei Bedugul Taman Rekreasi, Bali, Indonesia. Frente a nosotros hay un hotel de lujo abandonado en medio de la selva de Bali. Tiene escalinatas gigantes, salones decorados con piedra tallada, pasillos interminables, y ni una sola habitación llegó a recibir huéspedes. Durante años, la gente aseguró que este lugar estaba maldito. Algunos dicen que por la noche se escuchan pasos. Otros afirman haber visto sombras moviéndose entre las ventanas vacías. Pero la pregunta que nos trae aquí no es si hay fantasmas. La verdadera pregunta es mucho más extraña. ¿Cómo desaparece de un día para otro un proyecto que costó millones de dólares? Nos encontramos en las montañas de Bedugul, una región conocida por sus lagos, sus bosques y la niebla que cubre las carreteras durante gran parte del día. Y justo aquí aparece esta estructura. Desde lejos parece un palacio real. Torres, puertas monumentales, jardines escalonados, todo diseñado con una mezcla de arquitectura balinesa y lujo moderno. El proyecto recibió el nombre de Pei Bedugul Taman Rekreasi. La idea era ambiciosa: crear un complejo turístico de alto nivel para atraer visitantes nacionales e internacionales. Pero algo ocurrió. Las obras se detuvieron, los trabajadores desaparecieron, y el lugar quedó congelado en el tiempo. Cuando recorremos sus instalaciones, encontramos escaleras que no llevan a ninguna parte, habitaciones sin terminar, columnas cubiertas por musgo, como si alguien hubiera apagado el interruptor y abandonado todo. Pero ¿quién ordenó detener una inversión tan enorme? Cuando preguntamos a los habitantes de la zona, aparecen decenas de historias. Algunos aseguran que el complejo pertenece a una familia poderosa vinculada a la política indonesia. Otros dicen que el dinero simplemente se agotó antes de finalizar la construcción. Y después están las historias que hicieron famoso al lugar. Las historias de fantasmas. Muchos visitantes afirman sentir una presencia extraña dentro del edificio. Algunos hablan de voces. Otros aseguran haber escuchado puertas cerrándose cuando no había nadie cerca. Con el paso de los años, estas historias se multiplicaron en Internet. El hotel abandonado se transformó en una atracción para exploradores urbanos, curiosos y creadores de contenido. Pero mientras más investigamos, más claro se vuelve algo. Las leyendas están ocultando una pregunta mucho más importante. Si el proyecto realmente fracasó por problemas económicos, ¿por qué nadie retomó una construcción tan avanzada? Recorremos los pisos superiores. Desde aquí se observan montañas cubiertas por nubes y carreteras que serpentean entre los bosques. La ubicación parece perfecta. Sin embargo, el turismo no siempre funciona como lo planean los inversores. Un cambio económico, una crisis financiera, problemas legales, decisiones políticas. Cualquiera de estos factores puede detener incluso los proyectos más ambiciosos. Y eso parece acercarnos más a la realidad que cualquier historia paranormal. Porque cuando observamos el lugar con atención, no vemos evidencia de una maldición. Vemos algo distinto. Vemos el rastro de una apuesta gigantesca que nunca llegó a completarse. Millones invertidos, años de trabajo, y un resultado que hoy se desmorona lentamente bajo la lluvia tropical. Quizás por eso este sitio sigue atrayendo visitantes, no por los fantasmas, sino porque representa algo mucho más cercano a nosotros. El fracaso de una promesa que parecía imposible de romper. Número 2. Las casas ovni de Shanxi, Taiwán. Estamos rodeados por decenas de estructuras con forma de platillo volador. Ventanas redondas, pasarelas curvas, habitaciones vacías.
Parece un escenario de ciencia ficción olvidado en el tiempo. Pero aquí hay algo difícil de explicar. Estas casas fueron construidas para millonarios. La idea era vender el futuro. El problema es que nadie quiso vivir en él. Las obras se detuvieron. Los compradores desaparecieron. Y muy pronto comenzaron los rumores. Accidentes extraños. Muertes durante la construcción. Historias que hicieron que incluso los vecinos evitaran acercarse. La pregunta es simple. ¿Estamos viendo un fracaso inmobiliario o algo más? Viajamos al distrito de Shanxi, en la costa norte de Taiwán. En la década de 1970, este lugar estaba destinado a convertirse en una urbanización de lujo. Pero no sería una urbanización cualquiera. Los promotores querían algo que llamara la atención de inmediato. Algo que pareciera sacado de una película. Por eso eligieron estas estructuras circulares conocidas como casas futuro. Cada vivienda tenía una forma poco común. Paneles prefabricados. Diseño futurista, interiores compactos, todo pensado para transmitir una idea. El futuro ya había llegado. Los compradores objetivo eran empresarios, militares de alto rango y familias con mucho dinero. Las maquetas prometían una nueva forma de vivir, moderna, exclusiva, diferente a todo lo que existía en ese momento. Pero entonces empezaron los problemas. Las ventas avanzaban lentamente, los costos aumentaban, y el proyecto comenzó a tambalearse. La pregunta era inevitable. Si el plan parecía tan innovador, ¿por qué estaba fallando tan rápido? Mientras investigamos, encontramos algo curioso. La mayoría de las personas no recuerdan este lugar por su arquitectura. Lo recuerdan por las historias. Durante la construcción ocurrieron varios accidentes laborales. Trabajadores resultaron heridos. Algunos perdieron la vida. Pronto comenzaron a circular rumores. Algunos aseguraban que los terrenos estaban marcados por la mala suerte. Otros afirmaban que ciertas estructuras religiosas fueron destruidas durante las obras y que eso había provocado una cadena de desgracias. Con cada nuevo incidente, las historias crecían, y mientras los rumores aumentaban, la confianza de los inversores disminuía. El proyecto empezó a adquirir una reputación difícil de ignorar. Los compradores dejaron de interesarse. Las empresas constructoras enfrentaron dificultades financieras y las obras se fueron ralentizando. Pero aquí aparece una duda importante. ¿Las leyendas destruyeron el proyecto? ¿O las leyendas aparecieron después para explicar un fracaso que ya era inevitable? Cuando revisamos los hechos, encontramos una realidad menos sobrenatural y mucho más humana. Los problemas económicos golpearon al proyecto desde varios frentes. Los costos de construcción eran elevados. La demanda no cumplió las expectativas y la situación financiera de los desarrolladores se empeoró. Poco a poco, el dinero dejó de llegar y sin dinero, ningún sueño arquitectónico sobrevive. Lo que quedó fue una ciudad incompleta, calles vacías, casas sin habitantes y una imagen tan extraña que terminó atrayendo fotógrafos, exploradores urbanos y medios de comunicación de todo el mundo. Durante décadas, las casas ovni permanecieron abandonadas, convertidas en uno de los lugares más fotografiados de Taiwán. Un símbolo del futuro que nunca ocurrió. Finalmente, muchas de estas estructuras fueron demolidas. Hoy apenas quedan registros, fotografías y testimonios de quienes las vieron en persona. Y eso hace que este caso sea aún más interesante. No estamos observando una ruina antigua. Estamos observando el recuerdo de una idea que fracasó antes de poder demostrar si realmente funcionaría. Número 3. Hotel Monte Palace, Isla de São Miguel, Portugal. Frente a nosotros hay un hotel de 5 estrellas. Tiene más de 80 habitaciones, salones enormes, piscinas, restaurantes y una de las mejores vistas del Océano Atlántico. Pero hay un detalle difícil de creer. Este hotel solo funcionó durante aproximadamente 18 meses. Después cerró sus puertas, para siempre. Hoy sus pasillos están vacíos, las ventanas están rotas y la naturaleza avanza habitación por habitación. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede fracasar tan rápido un hotel construido en uno de los lugares más espectaculares de Portugal? Viajamos hasta el corazón de São Miguel. La carretera asciende entre bosques húmedos y colinas cubiertas de vegetación. Y de pronto aparece uno de los paisajes más impresionantes de las Azores, la laguna de 7 Cidades. 2 lagos dentro de un antiguo cráter volcánico. Uno parece azul,
el otro parece verde, y justo encima de este escenario fue construido el Monte Palace. Cuando abrió sus puertas en 1989, todo apuntaba al éxito. Era un hotel de lujo, diseñado para atraer visitantes internacionales. Contaba con restaurantes, bares, salas de conferencias y todas las comodidades que se esperaban de un establecimiento de alto nivel. Los inversores estaban convencidos de que el turismo crecería rápidamente. Parecía una apuesta segura, pero apenas un año y medio después, el proyecto se derrumbó. ¿Qué pudo ocurrir para que un hotel tan exclusivo no lograra sobrevivir ni siquiera 2 años? Al investigar los documentos y testimonios de la época, encontramos una respuesta menos dramática de lo que muchos imaginan. No hubo incendios, no hubo escándalos gigantescos, no hubo desapariciones extrañas. Hubo algo más simple y mucho más peligroso para cualquier negocio. Los números no cuadraban. El turismo en las Azores todavía era limitado. La cantidad de visitantes no justificaba una inversión tan ambiciosa. Además, la ubicación, aunque espectacular, también presentaba desafíos. Llegar hasta las islas era más complicado que hoy. Los vuelos eran menos frecuentes. Y el mercado turístico internacional aún no estaba mirando hacia las Azores como lo hace actualmente. Los gastos seguían aumentando, los ingresos no. La ecuación era imposible de sostener. Poco a poco, las pérdidas comenzaron a acumularse. Y finalmente llegó la decisión más difícil: cerrar. Pero si el problema era económico, ¿por qué el hotel nunca volvió a abrir? Entramos al edificio. El silencio es absoluto. Las habitaciones están vacías. Los techos muestran señales de humedad. Algunas paredes conservan restos de pintura. Otras ya están cubiertas por grafitis. Lo que alguna vez fue símbolo de exclusividad, ahora parece detenido en otra época. Y mientras caminamos por sus corredores, entendemos algo. Cada año que un edificio permanece abandonado, recuperarlo se vuelve más difícil, más costoso, más arriesgado. El Monte Palace pasó demasiado tiempo esperando una segunda oportunidad, una oportunidad que nunca llegó. Mientras tanto, ocurrió algo inesperado. El hotel abandonado se convirtió en una atracción por sí mismo. Fotógrafos, exploradores urbanos, curiosos. Miles de personas comenzaron a visitarlo para ver de cerca lo que quedaba de aquel sueño fallido. Y aquí aparece una paradoja. El lugar terminó atrayendo visitantes precisamente después de haber fracasado como destino turístico. Número 4. Aludovo Palace Hotel, Isla de Krk, Croacia. Estamos dentro de un hotel que alguna vez recibió a millonarios, celebridades y jugadores de casino que gastaban fortunas en una sola noche. Hoy, el techo se cae a pedazos. Las ventanas están rotas. Los árboles crecen dentro del edificio. Y donde antes sonaban copas brindando, ahora solo se escucha el viento entrando por los pasillos vacíos. Lo más sorprendente es que este lugar no cerró hace un siglo, ni siquiera hace 50 años. Su caída ocurrió delante de todos. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puede desaparecer tan rápido uno de los complejos turísticos más lujosos de Europa? Viajamos hasta la isla de Krk. Hoy es un destino tranquilo rodeado por aguas cristalinas. Pero en la década de 1970, este lugar fue elegido para un proyecto gigantesco. El objetivo era claro: construir un complejo turístico capaz de competir con los destinos más exclusivos del Mediterráneo. Y no estaban pensando en turistas comunes. Querían atraer a la élite internacional. El resultado fue el Aludovo Palace Hotel. Piscinas, restaurantes de lujo, salones inmensos, tiendas exclusivas y un casino que pronto se convertiría en una leyenda. La inversión era enorme, la ambición también, pero había un detalle que llamaba la atención. Estamos hablando de la antigua Yugoslavia, un país socialista que estaba construyendo uno de los complejos turísticos más extravagantes de Europa. ¿Cómo encajaba algo así dentro de aquel sistema? La respuesta nos lleva a una historia todavía más extraña. Detrás del proyecto apareció un nombre inesperado: Bob Guccione, el fundador de la revista Penthouse. Sí, una de las figuras más polémicas de la industria del entretenimiento para adultos, decidió invertir millones de dólares en este lugar. Su idea era transformar a Aludovo en un centro internacional de juego y lujo. Y durante un tiempo funcionó. Las historias que circulan sobre aquellos años parecen exageradas, pero muchas están documentadas.
Se habla de fiestas exclusivas, invitados que llegaban desde distintos países, cantidades absurdas de comida desperdiciada y gastos tan altos que resultaban difíciles de justificar incluso para un complejo de lujo. El dinero entraba, pero también salía a una velocidad alarmante. Muy pronto comenzaron los problemas financieros. Los ingresos no cubrían los costos. Las deudas crecían. Y el modelo de negocio empezó a mostrar grietas. Pero si el hotel todavía atraía visitantes, ¿por qué no lograron salvarlo? Mientras investigamos los últimos años del complejo, encontramos algo que cambió completamente el panorama. La década de 1990 llegó acompañada de inestabilidad política y conflictos armados en la región. El turismo cayó de forma drástica. Muchos visitantes dejaron de llegar. Los inversores desaparecieron. Y mantener un complejo de semejante tamaño se volvió imposible. El hotel cerró. Después intentaron reactivarlo. Hubo propuestas, negociaciones, planes de renovación. Pero ninguno logró devolverle la vida. Con cada año que pasaba, el deterioro avanzaba. Los muebles desaparecieron. Las instalaciones fueron saqueadas. La humedad comenzó a devorar paredes y techos. Y poco a poco, la naturaleza empezó a reclamar el terreno. Hoy caminamos por salones donde antes circulaban fortunas. Observamos escaleras cubiertas de polvo. Y encontramos restos de un sueño que parecía destinado al éxito. Lo más sorprendente es que gran parte de la estructura sigue en pie, como si el edificio se negara a desaparecer por completo. Como si todavía estuviera esperando a los huéspedes que nunca volverán. Número 5. Burj Al Babas, Mudurnu, Turquía. Estamos rodeados por cientos de castillos, todos iguales. Las mismas torres, las mismas ventanas, los mismos techos puntiagudos. Se extienden por las colinas hasta donde alcanza la vista. Pero hay algo inquietante. Ninguno tiene habitantes, ninguno tiene luces encendidas, ninguno cumple la función para la que fue construido. Parece una ciudad congelada antes de que comenzara a existir. Y cuanto más caminamos entre estas estructuras vacías, más extraña se vuelve la pregunta. ¿Cómo terminó abandonado un proyecto que costó cientos de millones de dólares? Viajamos hasta Mudurnu, una pequeña localidad situada entre Estambul y Ankara. La zona es conocida por sus bosques, aguas termales y paisajes montañosos. A simple vista parece un lugar tranquilo, pero detrás de una colina aparece una imagen difícil de olvidar. Filas interminables de castillos, cientos de ellos. El proyecto nació con una idea muy concreta: crear una urbanización de lujo dirigida principalmente a compradores adinerados del extranjero. Cada vivienda estaba inspirada en castillos europeos. Torres decorativas, balcones ornamentados, detalles que recordaban a los palacios de cuentos de hadas. Los promotores aseguraban que sería un éxito. Y durante un tiempo parecía que tenían razón. Las ventas avanzaban, la construcción crecía, el dinero seguía llegando. Todo indicaba que estaban construyendo una ciudad exclusiva para una nueva élite internacional. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Y el proyecto comenzó a derrumbarse desde dentro. ¿Qué pudo detener una inversión tan gigantesca? Mientras seguimos investigando, encontramos una realidad que se repite en muchos megaproyectos. El optimismo era enorme, quizá demasiado. Los desarrolladores apostaron por una demanda constante de compradores con alto poder adquisitivo. Pero los mercados cambian, las economías cambian, y las inversiones pueden desaparecer mucho más rápido de lo que llegan. A medida que avanzaba la construcción, comenzaron a surgir problemas financieros. Las ventas se desaceleraron, los costos aumentaron, y las deudas empezaron a acumularse. Lo que parecía una expansión imparable se convirtió en una carrera contra el tiempo. Cada nuevo castillo terminado suponía más gastos. Cada retraso empeoraba la situación, hasta que finalmente ocurrió lo inevitable. La empresa desarrolladora entró en crisis financiera. Las obras se detuvieron, las máquinas desaparecieron, y cientos de estructuras quedaron abandonadas en medio del paisaje. Pero todavía queda una pregunta. Si muchas casas ya estaban construidas, ¿por qué nadie tomó el control del proyecto para terminarlo? Caminamos entre calles vacías. No hay coches, no hay comercios, no hay escuelas, no hay vida. Solo edificios esperando a personas que nunca llegaron. Y aquí entendemos algo importante.
Burj Al Babas no fue abandonado cuando estaba empezando. Fue abandonado cuando ya era visible, cuando las casas estaban levantadas, cuando la inversión ya había sido realizada. Eso es precisamente lo que hace que el lugar resulte tan impactante. No observamos planos olvidados en una oficina. Observamos un sueño construido en hormigón, un sueño que se quedó sin futuro antes de completarse. Con el paso de los años, las imágenes del complejo comenzaron a circular por todo el mundo. Muchos pensaban que se trataba de una ciudad fantasma creada por inteligencia artificial. Otros creían que era un escenario cinematográfico. Pero no, es real. Existe. Y sigue siendo uno de los ejemplos más llamativos de lo que ocurre cuando las expectativas superan a la realidad. Número 6. Coco Palms Resort, Kauai, Hawái. Estamos en una de las islas más famosas del planeta. Palmeras, playas, montañas cubiertas de vegetación. Todo parece sacado de una postal. Pero escondido entre los árboles, hay un hotel abandonado que lleva décadas deteriorándose. Aquí se alojaron celebridades. Aquí se filmaron películas. Aquí llegaron miles de turistas buscando el paraíso. Y, sin embargo, hoy solo quedan edificios vacíos y estructuras consumidas por el tiempo. La pregunta no es por qué cerró. La verdadera pregunta es mucho más extraña. ¿Por qué nadie ha conseguido devolverle la vida? Viajamos hasta la isla de Kauai, la más antigua de las grandes islas hawaianas, un territorio donde la naturaleza domina cada rincón. Y justo aquí nació el Coco Palms Resort. Desde sus primeros años, el hotel destacó por algo que iba más allá del lujo. Su ubicación era privilegiada. Lagunas tropicales, jardines inmensos, acceso directo a algunos de los paisajes más conocidos de la isla. Pero la fama mundial llegó por otra razón: Hollywood. En 1961, el complejo apareció en la película Blue Hawaii, protagonizada por Elvis Presley. La producción convirtió al hotel en un símbolo turístico. Miles de personas comenzaron a visitarlo. Muchos querían caminar por los mismos lugares que habían visto en la pantalla. Durante años, el complejo prosperó. Todo parecía indicar que su éxito estaba asegurado. Pero ningún destino turístico está a salvo cuando la naturaleza decide cambiar las reglas. Y eso es exactamente lo que ocurrió. ¿Qué pasó para que un lugar tan popular quedara fuera de servicio? En 1992, Hawái fue golpeado por uno de los huracanes más destructivos de su historia, el huracán Iniki. Los vientos arrasaron viviendas, carreteras y negocios. El Coco Palms Resort quedó gravemente dañado. Los techos desaparecieron, las estructuras sufrieron daños severos y el hotel cerró sus puertas. Al principio, muchos pensaron que sería algo temporal, una reparación, una remodelación, un regreso inevitable. Pero los meses se convirtieron en años, y los años en décadas. Mientras investigamos, encontramos una cadena de problemas que parecía no terminar nunca. Conflictos legales, cambios de propietarios, demandas, discusiones sobre el futuro del terreno. Cada intento de reconstrucción parecía acercar la solución, y cada intento terminaba bloqueado por un nuevo obstáculo. Mientras tanto, la vegetación seguía avanzando, y el hotel seguía deteriorándose. Pero aquí surge una duda. ¿Era solo un problema económico y legal? ¿O existía algo más detrás de esta larga historia de fracasos? Cuando hablamos con residentes locales y revisamos la historia del lugar, descubrimos que alrededor del hotel surgieron numerosas historias. Algunas personas afirmaban que el terreno tenía un significado cultural especial para las comunidades hawaianas. Otras consideraban inapropiado reconstruir ciertas zonas sin respetar tradiciones locales. Con el tiempo, aparecieron rumores, historias de presencias extrañas, relatos de visitantes que aseguraban escuchar sonidos dentro de edificios vacíos, narraciones que se multiplicaron conforme el complejo permanecía abandonado. Pero al observar los hechos, encontramos algo diferente: décadas de desacuerdos, procesos administrativos interminables, intereses enfrentados y decisiones que nunca lograron satisfacer a todos los involucrados. La realidad era menos sobrenatural, pero también mucho más complicada. Porque mientras las leyendas podían atraer curiosos, no podían resolver los problemas que mantenían al hotel atrapado en el abandono. Y así, año tras año, el Coco Palms permaneció detenido en el tiempo, esperando una reconstrucción que parecía estar siempre cerca.
pero que nunca terminaba de llegar. Número 7. Prora, el resort del Tercer Reich. Isla de Rügen, Alemania. Estamos frente a uno de los edificios más largos del planeta. 8 bloques de hormigón, más de 4 kilómetros de longitud. Miles de habitaciones idénticas alineadas frente al mar Báltico. Y aquí viene lo inquietante. Fue construido para albergar a 20,000 turistas al mismo tiempo. Pero esos turistas nunca llegaron. El complejo quedó terminado a medias. La guerra cambió su destino, y durante décadas, esta gigantesca estructura permaneció atrapada entre el abandono, la propaganda y los recuerdos de uno de los capítulos más oscuros de Europa. La pregunta es inevitable. ¿Por qué alguien construyó un resort de estas dimensiones? Viajamos hasta la costa del mar Báltico. La playa parece tranquila. Arena blanca, bosques de pinos, kilómetros de costa abierta. Pero detrás de ese paisaje aparece una estructura difícil de comprender. Prora no fue diseñado como un hotel convencional. Fue concebido durante la década de 1930 como parte de un programa impulsado por el régimen nazi. La idea era ofrecer vacaciones organizadas para trabajadores alemanes. Todo estaba calculado. Las habitaciones, las actividades, los horarios, incluso la forma en que las personas debían disfrutar de su tiempo libre. Cada habitación tenía una vista al mar. Cada edificio seguía el mismo diseño. Todo estaba pensado para alojar a miles de visitantes bajo una organización centralizada. Pero mientras las obras avanzaban, Europa se acercaba a una crisis que cambiaría el mundo. Y entonces ocurrió algo que detuvo el proyecto por completo. ¿Qué sucede cuando una construcción tan enorme pierde de golpe su propósito original? En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, y las prioridades del régimen cambiaron inmediatamente. Los recursos dejaron de destinarse al turismo. La maquinaria pasó a servir al esfuerzo militar. Prora nunca recibió a los turistas para los que había sido construido. En lugar de convertirse en un centro vacacional, el complejo quedó atrapado en una realidad completamente distinta. Con el paso de los años, algunas partes fueron utilizadas por distintas fuerzas militares. Primero durante el periodo nazi, después durante la etapa de Alemania Oriental. Las habitaciones destinadas a vacaciones terminaron asociadas a funciones muy diferentes. Entramos en algunos sectores conservados. Los pasillos parecen interminables. Las ventanas se repiten una tras otra. La escala resulta difícil de asimilar. Y mientras avanzamos, surge una pregunta incómoda. Si este lugar estaba tan ligado a un régimen derrotado, ¿por qué no fue demolido después de la guerra? La respuesta aparece cuando analizamos el tamaño del complejo. Destruir Prora habría requerido una operación gigantesca. Era más fácil reutilizarlo que hacerlo desaparecer. Durante décadas, distintas administraciones intentaron darle nuevos usos. Algunas zonas permanecieron vacías, otras funcionaron como instalaciones militares, y otras simplemente quedaron deteriorándose frente al mar. Pero el tiempo no borró su historia. Al contrario, la hizo más visible. Con el paso de los años, Prora comenzó a atraer historiadores, fotógrafos y exploradores urbanos. Muchos llegaban por curiosidad. Otros buscaban entender cómo una construcción tan inmensa había permanecido tanto tiempo en pie. Y aquí encontramos algo sorprendente. Actualmente, algunas secciones han sido renovadas. Existen apartamentos, hoteles y espacios turísticos funcionando dentro del mismo complejo. Sin embargo, la sombra de su origen sigue presente. Porque aunque las paredes hayan cambiado, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hacemos con los lugares construidos para servir a ideas que el mundo decidió rechazar? Prora no es una ruina cualquiera. Es una cápsula del tiempo hecha de hormigón. Un lugar donde la arquitectura, la política y la historia quedaron atrapadas en el mismo espacio. Mientras recorremos sus pasillos, entendemos que algunos edificios sobreviven mucho más que las ideas que les dieron origen. Y quizás ahí reside la verdadera inquietud. No en las paredes, no en los bloques de cemento, sino en lo que representan. Porque los edificios pueden permanecer durante generaciones, pero las decisiones que los construyeron también dejan huellas difíciles de borrar. El rastro de hoy termina aquí, pero la verdad sigue ahí fuera, esperando a ser desenterrada. Si quieres seguir descubriendo lo que otros prefieren ignorar, suscríbete y activa la campana. Esto fue Tras el Rastro, y recuerda,
no solo viajamos, desenterramos la verdad. Nos vemos en el próximo descubrimiento.